Nombre de Jesús. Amén. Y aprovecha que está de pie y le da un abrazo a alguien por ahí que tenga, le das la bienvenida. Pero quiero que tengas eso en tu corazón, que hoy Dios nos quiere hablar de cómo podemos ser luz en nuestro entorno cercano. Marcos 2.1, lo tenemos aquí en la diapositiva, si queréis ir leyéndolo conmigo. Dice: algunos días después volvió Jesús a entrar en Capernaum. Al saber que estaba en casa, se juntaron tantos que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él le anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba y por la apertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo: «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Pero Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada semejante. Bueno, todos hemos escuchado alguna vez esta historia. Y mira, lo primero que quiero que veamos de esta historia es que Jesús, ¿dónde estaba? ¿Habéis fijado, no? Eso en una casa. Jesús estaba enseñando en una casa. Yo casi siempre me imagino a Jesús enseñando en el templo, ¿no? El lugar, ¿no?, más grande de ahí de Israel, donde se reunían a adorar a Dios. En el templo, me lo imagino en las sinagogas, que eran como los lugares donde estudiaban la palabra. Pero la verdad, la realidad, es que en los evangelios aparece unas 50 veces que Jesús estaba en las casas, ¿no? Jesús era muy mediterráneo como nosotros por aquí, medio latino, ¿no?, también, que le gustaba estar en las casas, disfrutar, ¿no?, con una comida, un plato por delante, y un montón de situaciones te vas a encontrar unas 50 veces en los evangelios que Jesús estaba en las casas enseñando. Y en la sinagoga y en el templo aparece unas 10, 15, 20 veces como mucho. Es decir, muchas más veces Jesús enseñaba en las casas y en el exterior más veces todavía. Y Jesús envió a sus discípulos a las casas a predicar. No sé si conocéis en Lucas la historia, lo envió a las casas. Y eso ya me empieza a hacer pensar cómo a Jesús le gustaba estar en lugares más íntimos, ¿no?, y enseñar desde el corazón, desde la cercanía. Ahora, Jesús estaba en ese lugar, ¿no?, abarrotado de gente. Las casas no eran así, esto me lo ha hecho aquí la IA, pero las casas eran puertecitas pequeñas, eran, además, Capernaum, que es la ciudad donde dice que estaban, era un lugar de familias trabajadoras, ¿no?, de pescadores. Era un lugar donde eran casas normalitas, humildes, con puertas estrechas, ventanitas pequeñas, probablemente así medio oscuras sería, ¿no?, porque por el calor las dejaban así con ventanitas muy pequeñas arriba, casi todas de una planta, y normalmente tenían una escalerita exterior de esta de madera para subir al tejado por si querían ahí tener su picoteo nocturno. No, eso no. Pero sí tenían su escalerita, ¿no? Y eso nos ayuda a entender un poco más la situación. Y mira, lo que quiero que comprendamos también en profundidad, siguiente diapositiva, es quién era el paralítico y qué significaba ser paralítico en esa época. Hoy en día, claro,
Cualquiera que tiene una discapacidad pues trabaja en la ONCE o ¿no? aparcando coches y tiene sus facilidades, tiene su seguridad social, tiene sus cuidados. También hay gente que no tiene dificultad y trabaja como gorrilla quitándote el euro ese, ¿no? También lo hay. Pero en esta situación hoy en día sí tú puedes tener una vida más o menos normal teniendo alguna discapacidad, ¿no? Pero en aquel momento no. En aquel momento ser paralítico significaba que no podías asearte tú solo, no podías desplazarte a ningún lado tú solo. Necesitaba amigos o necesitaba familia que te ayudara a desplazarte y encima en una camilla que seguramente sería una especie de tela, ¿no? Con unas maderas y ahí era donde lo desplazaba, un poco incómodo, ¿no? No era una sillita de ruedas. Era algo muy engorroso y además estaba la creencia, el mito, que la gente que tenía así como una enfermedad más grave era por algún pecado que había cometido él o sus padres, ¿no? Eso lo vemos en Juan 9, cuando le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Y dice, no pecó, sino que fue para... Pero estaba el mito, ¿no? De que si tú tienes una enfermedad así grave será porque algo ha hecho o algo han hecho tus padres tan grave que Dios te ha castigado con esa enfermedad. Eso pensaban y eso significaba ser un paralítico en aquella época. Imagínate, eran personas que acababan la mayoría siendo mendigos, ¿no? Vemos muchas historias en la Biblia donde el ciego estaba mendigando en el camino, el cojo, ¿no? En la puerta del templo. Esa gente al final decía, mira, esta sensación de dependencia, de que no me puedo vestir yo solo, no me puedo duchar, no me puedo mover, mejor me quedo al lado de un camino, que me den lo que sea y así paso mi vida y listo. Y esa carga de culpa, ese sentido de decir, ¿cuál de los pecados que he cometido me han hecho estar así, ¿no? Leía esta semana ahí por curiosidad que no sé cómo se llama este escritor, el de Sherlock Holmes, dice que le envió a 12 amigos suyos cercanos de reputación un fax, ¿no? Así como, ¿cómo se dice? Sin mandar quién lo envía, ¿no? Anónimo, un fax anónimo diciendo, sé lo que ha hecho. Y dice que, excepto uno, todos sus amigos se escaparon en menos de 24 horas de la ciudad. Es decir, todos tenemos cosas, ¿no? O todos podríamos pensar, ¿qué he hecho yo para estar en esta situación? Muchas veces nos condenamos por cosas, ¿no? De las que Dios nos quiere hacer libres. Y otra cosa que me impactaba de esta historia es los 4 amigos. ¿Qué clase de personas en aquella época, donde era tan importante la reputación, la dignidad, ¿no? El sentido de vergüenza, ¿no? Era tan importante, ¿qué clase de persona se hacía amigo de un paralítico? Amigo de un paralítico, amigo de un supuesto pecador, ¿no? Amigo de alguien que Dios había castigado. ¿Qué clase de persona se hacía amigo de ese, ¿no? Y se preocupaba más en que Dios o que Jesús llegara hasta esa persona antes que estar ellos mismos interesados en acercarse a Jesús. Qué fuerte, ¿no? Me hacía pensar en el corazón de estos 4 hombres, estos 4 amigos, y ellos realmente estaban arriesgando un poco su reputación, ¿no? Tú imagínate, llegan ahí en la casa abarrotada, ¿no? Y lo que se le ocurre es romper el tejado, que yo siempre lo he dicho, a mí me empiezan a dar golpes y digo, lo ocupa esto, ya está. Saco el palo de hierro ese que tengo ahí detrás de la mesita y por ahí no entran. Pero imagínate, esta gente estaba arriesgando su reputación. Seguramente toda la multitud un poco se enfadó, ¿no? Le empezó ahí a caer polvo, ramas del techo, que era como hacían los tejados. Y yo me hacía una pregunta. ¿Tú tienes amigos así? Amigos que estarían dispuestos, a pesar de conocer tus incapacidades, que estén dispuestos a cargar contigo en momentos que lo necesitas. ¿Tienes esa clase de amigos? Y otra pregunta. ¿Tú eres esa clase de amigo también para alguien? Es decir, ¿tú eres amigo para otros que cargan a pesar de su mala reputación? Me encanta, me hace mucho pensar que Jesús era conocido como amigo de pecadores, como borracho, como glotón,
Si a ti nunca te conocen como supuesto amigo de pecadores, tal vez no te estás pareciendo tanto a Jesús. Tal vez Dios te está pidiendo que seas luz en el mundo, luz en las tinieblas. Luz aquí, bueno, aquí hay muchas luces, no hace falta tanta luz. Donde hace falta luz es las tinieblas. Y no culpar las tinieblas de que sean oscuras. Las tinieblas van a ser oscuras porque eso es así. El problema de que las tinieblas sean oscuras es que no hay luz. Y Dios te ha dicho a ti que tú eres la luz del mundo. Amén. Y estamos hechos para brillar en los lugares más oscuros, ser amigos de esos supuestos pecadores. Mira, vamos a ver, siguiente diapositiva, porfa, cómo era la amistad según la Biblia. Mira, tengo aquí algunos versículos, estoy un poco nervioso hoy. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Muchas veces hemos caído en esa mentira, ¿no?, de que seguir a Dios es como algo demasiado personal, ¿no? Como que no hace falta personas a tu alrededor que te acompañen, que te ayuden, que te regañen, que te corrijan cuando hay algo, ¿no? Pero en realidad tú ves la Biblia y lo que más ves es que la iglesia estaba hecha para ser una comunidad de fe, un lugar, ¿no?, donde a Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades, y dice, las dos veces que Jesús menciona la iglesia, habla de un lugar de perdón, donde dice que la iglesia, ¿no?, que los presenta a la iglesia si hay algún tipo de ofensa, es como el trato es imprescindible, muchas veces por evitar el mal trato con alguien, la mala relación, tendemos a independizarnos y decir, no, yo con Dios estoy bien. Y esa relación no es la que Jesús quería. Quería una comunidad, un cuerpo que se apoya, que se ayuda. Está claro que siempre no van a ser todos tus mejores amigos en la iglesia. Jesús tenía 12, pero tenía 3 íntimos. ¿Sí? Tenía a Pedro, ¿no?, a Santiago y a Juan, eran los que siempre se llevaba a solas. Y dice que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuántos tienen ese tipo de amigo, ¿no?, que sabes que le echa el teléfono? Bueno, mis amigos nunca me cogen el teléfono, pero sé que si voy a su casa me abre. Proverbios 18, 24. Mi teléfono, los que me conocéis, soy bastante malo para la llamada. Vibra y casi que me escondo dice Proverbios 18, 24 una frase que dice que hay amigo más fiel que un hermano, ¿no?, más leal que un hermano. ¿Qué clase de amistad, no?, habla la Biblia? Esa amistad que no es superficial. Hoy en día es muy fácil estar conectados con mucha gente, pero muy desconectados de todo el mundo. Las redes sociales, ¿no?, nos dan esa aparente sensación de amistad, de cercanía con muchos, pero estamos descuidando esa cercanía real, esos tiempos de silencio, que no siempre hay que estar, esos tiempos de pensar, de divagar, de enfrentar opiniones. Ese amigo íntimo más leal que un hermano, que a pesar de que conoce tu invalidez, sigue estando ahí para cargar tu camilla y tú estás dispuesto a cargar su camilla. Personas con las que no tienes que intentar disimular tu parálisis. Y esto no ocurre por casualidad, no te va a encontrar de repente esa clase de amigo. Mira, un amigo de repente íntimo. No, eso se construye. ¿Sí? Dice el versículo, el que quiere mostrarse amigo, ¿cómo dice los expertos? Bueno, el proverbio, ¿no? Dice, debe mostrarse amigo. El que quiere ser amigo debe mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, dice el proverbio, el 18:24. Es decir, tú debes mostrarte, tú debes trabajar esa relación profunda de amistad. Dice el proverbio 27:9, para alegrar el corazón buenos perfumes, pero para endulzar el alma un consejo de amigos. Y quiero decir que un consejo no siempre es para animarte, muchas veces para corregirte, ¿sí? Qué fácil es corregir a la espalda del hermano, ¿no?
es que no me ha gustado cómo ha dicho eso, no está bien. Y tenemos que aprender que es saludable y es bueno decir las cosas. Decirnos las cosas con amor. ¿Por qué te digo las cosas? Porque te amo y porque quiero que estés más cerca de Dios, ¿no? Que muchas veces tendemos, bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada, no. Yo a mi hijo lo amo tanto que quiero corregirle y yo se lo explico. Te he castigado y te he dejado un ratito sentado para que pienses por qué ha hecho esto. Si yo no amara a mi hijo, bueno, que haga lo que le dé la gana y ya que crezca el árbol como quiera, ¿no? Y es bueno tener eso del buen consejo. Yo tengo un amigo íntimo que recuerdo, yo soy muy poco, los que me conocéis, de confrontar. A mí en general te puedo dar un abrazo, decirte que yo lo he hecho, pero confrontar a alguien me cuesta. No va mucho conmigo, ¿no? Prefiero, bueno, decírselo sutilmente o a ver cómo va la situación. Pero yo tengo un amigo que recuerdo que hubo algo mal que hizo y mi sensación, digo, amigo íntimo, digo, soy yo el que tiene que corregirle. No me gusta nada, pero lo hice y gracias a Dios fue un cambio para esa persona, profundo. Entonces, ¿qué clase de amigo estás siendo y qué clase de amigos estás teniendo? Si no los tienes, muéstrate amigo, invítala a tu casa a merendar, ¿sí? Vamos a ver el partido de España-Argentina juntos. Y que gane el equipo, que tenga un entrenador que diga que ha orado, ¿no? Que el que sea. Pues dice Mateo 26, fijaros que Jesús también necesitó amigos. Jesús en Getsemaní dice que estaba pasando por una angustia tremenda y que le dijo a Jacobo, a Santiago, a Pedro, ¿no? ¿Quién era? Pedro, Santiago, ¿no? Y Juan, venid conmigo, por favor, velad conmigo, estad vigilando conmigo, porque tengo una angustia de la muerte. Jesús mismo necesitaba a esas personas que fuesen apoyo en momentos difíciles. Y Jesús dijo también, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por su amigo. Es el amor más grande que puedes tener. Habrá gente que diga, qué triste, ¿no? Dar la vida por un amigo, perderte tu vida por un amigo. Pero tú sabes qué digo yo, lo más triste es no tener un amigo por quien darías tu vida. Y Jesús fue ese amigo que se mostró amigo con nosotros sin merecerlo y dio su vida por nosotros y nos dio ejemplo. ¿Se han quedado serios los argentinos? No les ha gustado. Y algo que me gusta de la historia es que en esta historia eran 4 amigos y si no fuesen 4 yo creo que no podrían haberlo logrado. Tú imagínate, ¿no? Cargándolo ahí por las calles, la camilla, un hombre que pesaría, pues no sé, vamos a decir unos 70 kilos, cargándolo entre 4 desde su casa, moviéndose a través de la gente. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios creó el mundo, creó el león. Mira qué bonito, qué bueno es el león. Dice que iba creando las cosas, creó la luz y vio que la luz era buena. Creó los animales, qué bueno los animales. Creó la vegetación, mira qué palmeras más bonitas. Creó al hombre y lo que vio que no era bueno era que estuviese solo. Y ahora en las neurociencias están viendo que para nuestro cerebro es casi lo mismo sentirte solo que pasar hambre. Es decir, tu cerebro interpreta que estar solo es la misma sensación de malestar que no tengo comida. Imagínate lo dañino que es para tu cerebro el sentirte solo. Rápidamente quiero también leer una parte de la Biblia que esta semana he leído y me ha sorprendido. Dice que Pablo, ¿no? La persona que escribió más partes, más capítulos en el Nuevo Testamento, un súper apóstol, ¿no? Evangelista, predicador. Iba por todos lados, por Grecia, ¿no? Quería ir a España, era de los que se movió por todo el mundo de aquella época para llevar a Jesús. Dice, 2 Corintios 7:5, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Él tenía un Tito, un amigo, que en medio de esa sensación de conflicto, de batallas por fuera, de miedo por dentro, había un Tito.
Y Dios les consoló a través de Tito. Y mira qué curioso esto en Corintios 2:12, 2 Corintios 2:12, dice: cuando llegué a Troas, a otra ciudad, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor. ¿Quién le abrió la puerta? El Señor. Dios nos abrió una puerta. Escucha. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios le abre una puerta, pero dice, sin Tito no. Fíjate lo importante que es esos amigos que nos van a ayudar también a acompañar, no solamente ser yo aquí el salvador del mundo, sino gente que te acompaña, ¿no? Y mira, yo me gustaría pasa a la siguiente imagen, que te ponga en esa situación, ¿no? Leemos a veces la Biblia así muy rápido, a mí me gusta leer la Biblia despacito, cuando tengo tiempo, cuando no, pues no queda otra. Y pensar, ¿no? Imagínate, esta gente corriendo, sudando, ¿no? Pero tenían una ilusión de decir, oye, que está Jesús y que Él hace milagros. Corriendo, los 70 kilos del paralítico le pesaban poco entre los cuatro, corriendo, pero ahora llegan y se encuentran en la casa y lo que se encuentran es un montón de espaldas mirando hacia dentro de la casa, una puerta estrecha y le dicen, oye, mira, que queremos llevar a este hombre paralítico. Dicen, no, hombre, nosotros también hemos venido a escuchar a Jesús y a recibir algo de Él. Intentaron por ahí, por al lado, vieron que no. Y yo me imagino a esa gente sintiendo una especie de frustración, ¿no? Que casi no querían mirarle la cara al amigo que le habían dado ilusión y ahora de repente parecía que se iban a ir sin el milagro, pero a uno de ellos se le ocurre una idea un poco loca, ¿no? Se sube por la escalerita y dice, chavales, al cielo con ella. Suben al paralítico, empiezan a romper una casa, es decir, se juegan su prestigio, se juegan que le critiquen, se juegan a hacer las cosas mal, empiezan a tirar un montón de polvo ahí, la gente molesta, ¿no? ¿Quién es esta gente? Pero mira, empezó a entrar esos rayos de luz del cielo mezclados con un montón de polvo. ¿Y tú sabes qué me encanta? Dice que Jesús, viendo la fe del paralítico, dijo... Es mentira, no dice eso la Biblia. Es que esta versión... Viendo Jesús la fe de ellos. Es decir, la fe era de ellos. De los 4 o de los 5. No dice solo la fe del paralítico. Ve la fe del grupo y tú puedes decir que tienes mucha fe, pero tu fe se debe demostrar con acciones. Y fijaros el milagro más grande, la siguiente imagen, cuando yo me imagino ya estos súper felices viendo que Jesús estaba mirando hacia arriba, viendo cómo le bajaban el paralítico, y ahora llega Jesús y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo, si fuese un amigo, digo, no, es que para eso no veníamos, era para otra cosa. Imagínate, ¿no? Esa situación, pero es que Jesús sabía que la necesidad más profunda de ese paralítico era ser librado de la culpa, de ese peso que tenía en su corazón. Y Jesús estaba atendiendo a la necesidad más profunda que tenemos las personas. Ser libre de la culpa, ser libre del miedo, ser libre del pecado, librarnos de esa culpa que cargamos. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, dice, mira, los demonios se nos resisten. Y dice, no os alegréis por eso, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo de valiosa es la salvación que hemos recibido? Amén. Y en esta persona tiene luego el milagro, ¿no? Es decir, se queda ahí la gente diciendo, bueno, ¿este quién se cree? ¿Este se cree Dios que puede perdonar pecados? Y Jesús demuestra que sí, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Él es Dios mismo, y Él tiene esa autoridad para perdonar pecados, porque dice que es más difícil, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y Jesús demuestra su poder, y este hombre recupera su independencia, recupera su dignidad, y el relato termina diciendo que todos dieron gloria a Dios y decían, nunca hemos visto, nunca hemos experimentado algo similar. Y eso es lo que Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo,
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y una luz no se tapa debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero para que brille alto, ¿no? Y que todos puedan ver vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, lo que tú hagas es para que otros puedan ver esas buenas acciones y glorifiquen a Dios como hicieron en esta ocasión. Ahora vamos a hablar de algo práctico, nuestra misión. Dejadme que lea unos versículos. Curiosamente me he dado cuenta estos días, estamos predicando, ¿no?, sobre ser luz, y la primera que me tocó de esta serie hablábamos de las vírgenes, ¿no? ¿Recordáis? De esa intimidad, de lo importante que era conocer, de esa profundidad en la intimidad. En la segunda historia, que es del mismo capítulo, Mateo 25, que está hablando del fin, ¿no?, habla de los talentos, de cómo invertimos lo que recibimos. Y esta es la tercera historia que cuenta Jesús seguida, que está en Mateo 25, 31. Está hablando aquí Jesús de su regreso, ¿no?, de cuando Él vuelva, porque eso es lo que le preguntaron los discípulos. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones, España, Argentina, todas, Brasil, ¿no?, Colombia, Paraguay, Uruguay, Cabo Verde, todas las naciones, ¿en qué estáis pensando? Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras, ¿no? Eso lo hacían en aquella cultura, a veces llevaban a las ovejas y las cabras juntas y el pastor las conocía muy bien y decía: esta cabra, esta oveja, y las separaba, ¿no? Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? No se habían dado ni cuenta. Lo que dice en el versículo 40, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante o al más pequeño, ¿no?, al más insignificante de estos, mi hermano, me lo hicieron a mí. Y eso de que tú estás haciendo cosas a tu prójimo, a las personas que tienes cercanas, a tu vecino, a las personas que están lejos de Dios pero están cerca nuestra, eso es lo que se lo está haciendo a Jesús. Y luego pasa lo contrario, ¿no? Gente que dice: no, yo nunca te he visto con hambre. Y Jesús dice: por cuanto no se lo hiciste a uno de estos más insignificantes, a mí me lo negaste. Y fijaros eso, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Prójimo significa cercano, significa próximo, es la persona que tienes a tu alcance. Y eso pasa muchas veces, que estamos preocupados por el orangután, ¿no?, de Tailandia, que le están quitando las palmeras, ¿no?, con el aceite de palma, y estamos ahí apoyando al orangután, pero tenemos gente a nuestro alrededor de los que nos estamos perdiendo esa necesidad. Y nuestro cerebro hoy en día, que está atento a todo menos a lo importante. Instagram, ¿no?, estoy ahí atento a deslizar, a ver si me sale la cosa que me va a hacer feliz. Esa sensación, ¿no?, del juego, de a ver qué me sale. Estamos con nuestro cerebro distraído y no vemos la necesidad. Y Jesús dijo que lo más importante era amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, independientemente de su condición, de su procedencia, de esas personas que están cerca de ti. Y servir a Dios y seguir a Dios significa
atender a personas con nombre y apellido. ¿Tú sirves a Dios? Hazme una lista de los nombres y apellidos de las personas. Eso me hace pensar a mí también, ¿eh? Digo, ¿cuánto estoy sirviendo a Jesús? Y mira, estos paralíticos tal vez siguen existiendo, a lo mejor no llevan camilla, pero mira, te voy a dar algunos datos de cómo está la sociedad en España, que ahora mismo atraviesa la pandemia, ¿no?, silenciosa. Esa parálisis que no es de camilla de no poder andar, una crisis en la salud mental y el aislamiento. El 24% de la población española tiene problemas de salud mental. Y espérate, eso no es lo curioso. 24% significa 1 de cada 4 prácticamente. En España, 1 de cada 4 prácticamente tiene problemas de salud mental. Pero lo peor no es eso, sino que hasta hace 2 años eran menos y cada año ha incrementado 1 millón. El año pasado 1 millón, el anterior otro 1 millón de personas con problemas que dicen que tienen de salud mental. Más del 40% de los jóvenes, de 18 a 24, más del 40%, sufren ansiedad, estrés o depresión. Es el grupo de edad con la peor autopercepción del bienestar, es decir, se consideran a sí mismos que están mal, cuando los jóvenes, casi que 1 de cada 2, prácticamente, 40%, se ve a sí mismo que emocionalmente considera que está mal. Eso es la realidad en España. El 22% de la población en España toma ansiolíticos, medicación para el insomnio. España es el país del mundo donde más se consume esto. Y 1 de cada 5 personas en España sufre soledad no deseada. ¿Tú sabes la de gente paralítica que tenemos en nuestro entorno? Tú puedes ver otro tipo de parálisis, pero yo veo esto clarísimo, ¿no? Cómo la gente se siente sola en medio de tanta gente y de tanta conexión. Cómo la gente se siente triste, deprimida, se percibe que está mal. También podríamos hablar de la pobreza infantil, ¿no? Cómo se ha incrementado muchísimo. Y vemos mucha buena apariencia, pero al no tener esa relación profunda no nos damos cuenta tal vez de esa necesidad profunda que tienen de Jesús. La ansiedad, la soledad, la depresión, el miedo, la culpa. Y a Jesús le sorprende cuando encuentra a gente dispuesta a cargar con estos paralíticos. Vamos a orar, ponte de pie. Por la última, por favor. Jesús está viendo a ver si aquí hay alguien que esté dispuesto a romper ese techo, que le da igual los obstáculos, pero está diciendo, esta persona que yo conozco, cercana a mí, cargada de culpa, necesita a Jesús. Vamos a